Gracias, Carlos. Continuamos en Sin Mordaza. Nos está visitando el ministro de Gobierno de la provincia de San Luis, el licenciado Eduardo Donofrio. Bienvenido al programa, bienvenido a Santa Fe también, ministro. ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, básicamente el motivo es, sabemos que no solamente en Santa Fe, sino que ustedes están, por así decir, saliendo a vender el modelo de San Luis. Ya lo han hecho en otras ocasiones. Pero ¿por qué razón o por qué ustedes quieren que se conozca cuál es la situación de San Luis hoy? ¿Qué es lo que tienen ustedes para ofrecer? Básicamente lo que nosotros hemos visto es una evolución del electorado argentino. Yo creo que para el año que viene el argentino va a estar eligiendo una fórmula presidencial en función de las gestiones de aquellos que se candidatean para la presidencia. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es recorrer toda la Argentina para decir que hay un puntano, en este caso el Adolfo Rodríguez Sá, que es un candidato para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque él tiene un modelo de gestión para mostrar, un modelo que es único en el país porque tiene más de 30 años en ejecución y en vigencia, y es un modelo para que los argentinos puedan ver reflejado lo que se puede hacer en la Argentina. Ahora, cuando usted dice ver qué se puede hacer, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los datos o los muestreos que tiene San Luis hoy para exhibir? Básicamente nosotros tenemos muchos datos que asombrarían a más de un argentino. El que pasó por San Luis hizo lo que nosotros llamamos turismo comprobación. El que no fue, le aporto unos datos. La mitad de la población de San Luis vive en una casa hecha por la provincia. ¿Por qué? Porque estamos cercanos a hacer la casa 60.000 en los últimos 30 años. 60.000 viviendas para una provincia que hoy tiene 430.000 habitantes. Por eso decimos que una de cada dos familias vive en una casa hecha por la provincia. Es más, tenemos hasta ciudades hechas, como La Punta, la primera ciudad fundada en el siglo XXI, que se fundó y hoy todas las viviendas que tiene son hechas por la provincia. Y usted dice hechas por la provincia. ¿Cómo se devuelve eso? ¿Cómo se paga? Nosotros consideramos que la vivienda tiene un alto componente social, es una enorme transferencia de ingresos y que a su vez dinamiza la economía. Para que tenga una idea, hoy una casa del Plan Progreso en San Luis le cuesta al Estado provincial aproximadamente 450.000 pesos entre la construcción y los servicios que lleva esa vivienda. ¿Quién la hace? ¿El Estado o un tercero? El Estado no, siempre la licita a través de un tercero, y en aquellos pueblos donde la demanda es muy chica, por la población es muy chica, se lo toma al municipio como empresa constructora. ¿Para qué? Para que el dinero quede en el pueblo y se dinamice la mano de obra local. Por eso es que también hay municipios que actúan como empresa constructora, pero siempre se licita. La licitación de la provincia es una licitación pública. Nosotros, el 50% del presupuesto de San Luis es para obras públicas. A ver, vamos a detenernos un poquito ahí, porque, sobre todo porque surge enseguida la comparación con la provincia de Santa Fe. Sí. El 50% en obras públicas. En obras públicas, por eso es la provincia de las autopistas, es la provincia de las viviendas, de los diques. Hoy superamos en dique a la provincia de Córdoba en cantidad de diques. Está bien, ministro, la pregunta es, ¿pero eso está por ley establecido? ¿No se puede superar? Eso está establecido por ley, y lo que nosotros hacemos es, como la ley manda, por ejemplo, ya está aprobado el presupuesto 2015 de la provincia de San Luis, y en ese presupuesto no se puede gastar más del 50% en gastos corrientes, que son los gastos de sueldos y los gastos de funcionamiento. Está bien. El 50% tiene que ir a obras y a cuentas de inversión. Esas obras tienen que ver con las viviendas que se hacen, tienen que ver con los diques, tienen que ver con las autopistas, con la infraestructura eléctrica. Básicamente el modelo San Luis es un modelo predecible. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de políticas de Estado que están elaboradas en base a planes estratégicos. Le pregunto por la ejecución presupuestaria ahora, porque aquí en Santa Fe le comento que entre los sueldos y los gastos corrientes de mantenimiento del Estado, sí, lleva el 93% del presupuesto. Es decir, un 7% queda para obras de infraestructura, que además de ese 7%, normalmente se subejecuta, es decir, se hace menos de lo que estaba previsto en el orden del 50%. Porque uno va a decir, usted me dice, es por ley. Está bien, pero acá también en Santa Fe hay muchas cosas
que por son ley por ley y no no se se cumple. cumplen. ¿Qué pasa con la ejecución? No, la ejecución ¿Se cumple? se cumple y se cumple a rajatabla. ¿Y por qué? Porque nosotros al dinamizar la obra pública, lo que hacemos es que el sector privado demande mucha mano de obra. Con lo cual, nosotros tenemos hoy día la menor relación en la Argentina entre empleado público y cantidad de habitantes. Por eso es que... ¿Cuántos empleados públicos tiene, más o menos? Nosotros, para que tengas una idea, en los últimos 30 años San Luis duplicó la población. Sí. Y en ese mismo periodo la cantidad de empleados públicos subió en un 30%, con respecto a 1983. ¿A 1983? Estoy hablando de los últimos 30 años. ¿Cómo es el ingreso hoy para ingresar a la función pública? ¿Cómo es el ingreso? El ingreso para la función pública está totalmente vedado. Hoy no ingresan nuevos empleados, salvo que el gobernador por decreto lo autorice. Pero hay un decreto que no se pueden tomar empleados públicos. Los únicos sectores que hoy ingresan es la policía, sí, educación y salud. Nosotros estamos en una campaña muy agresiva para reclutar médicos en otras provincias, bueno, sí, y por eso le ofrecemos también vivienda y ofrecemos facilidades para que se instalen en San Luis. Ahora, pero el resto, y lo digo porque normalmente es lo que a veces lo que más mal cae, es el personal político, el que normalmente ingresa cuando hay un cambio de gobierno, sea del mismo sector político o de otro. Los organigramas, la única manera de modificarlos es con autorización del gobernador en persona. Pero acá hay muchas cuestiones que otras provincias vienen a San Luis, viajan a San Luis para ver cómo lo hacemos. Hasta hace un año atrás, yo también fui ministro de Vivienda, antes de ser ministro de Gobierno. Ah, bueno, entonces conoce bien el tema. Conozco bien el tema. Y una de las cosas que Adolfo Rodríguez Sá instauró en la provincia de San Luis, a diferencia del resto de la Argentina, es que en San Luis no tenemos instituto de vivienda. No tenemos empleados de planta permanente que están hace muchos años y que muchas veces, no digo que en todos lados ocurra, generan kioscos de corrupción dentro del Instituto de Vivienda. Nosotros tenemos un ministerio y todos los que trabajan ahí están a tiro de decreto. Los empleados son empleados públicos que si hacen las cosas mal saben que se van. Entonces todos trabajan derechito y trabajan ¿para qué? Para que haya cada vez más viviendas y haya cada vez más adjudicados. Tenemos todo un sistema muy transparente inclusive de inscripción y de preadjudicación. Desde que una vivienda se empieza a construir en San Luis, ya saben quién va a vivir en esa casa. Y esa familia va a ser nuestro mejor inspector de obra porque mientras se construye va a poder ir a visitar mes por mes cómo se va construyendo su casa. Ese acto de preadjudicación, cuando se licita y se adjudica la vivienda, ya todo el mundo sabe qué familia va a vivir ahí. Se transparenta y se dice por qué ingresa, por la cantidad de niños, porque se es madre soltera, porque se es discapacitado. En este tema somos la provincia más inclusiva porque el 10% de las viviendas van a alguna familia con discapacidad. Todas estas cuestiones se trabajan desde el Ministerio de Vivienda, no desde un instituto, y eso nos hace mucho más eficiente con mucho menos personal. Tengo una pregunta directa con respecto al tema de las autopistas. Es lógico que cuando uno pasa por San Luis llama la atención mucho el tema de las... ¿Cómo las hicieron? Los fondos. ¿Hay créditos internacionales que ha tomado San Luis? No. Hoy San Luis debe 0 pesos. Es más, San Luis no solo que no tiene deudas, sino que es acreedora del Estado Nacional en 16.000 millones de pesos, que están debidamente documentados y en la Corte Suprema tenemos el juicio. Es una de las causas que tienen. Sí. Exactamente. Esto viene de hace muchísimos años con el expresidente Néstor Kirchner, que firmó el pago de la deuda a San Luis, la documentó, y nosotros con un gesto de buena fe se lo cambiamos por obras públicas. Se lo cambiamos por la construcción de diques que nunca los pagaron y por eso está en juicio. En el caso de las autopistas, ¿todo sale de los fondos de la provincia? Todo sale de los fondos de la provincia, inclusive la mayoría de las viviendas, salvo ahora que no sé si ustedes vieron que la presidenta firmó un conjunto de viviendas, de 60.000 viviendas para todo el país hace unos 20 días, y ahí San Luis comenzó 900 en base
a ese esquema. Pero ¿qué pasa? Los fondos que la Nación prevé para una vivienda no alcanzan para las viviendas que hace San Luis. ¿Tienen villas en San Luis? No, no hay villas. No hay ningún... Te cuento una anécdota. Fue hace poco, se grabó una película donde estaba la hija de Moria Kazan que la protagonizaba, y se tuvo que crear un set de cine. En el set de cine se tuvo que crear la ambientación de una villa, que ahí se desarrollaba la película, porque no hay villas en San Luis. Porque hasta ahora lo escucho a usted, parece, bueno, vamos todos a San Luis, no hay villas. Por eso te digo que la gente tiene hacemos casas. Pero también he escuchado con respecto al tema de los empleados públicos, sí. Una de las críticas es que no hay paritarias. Recuerdo por ahí el conflicto de los docentes y lo que decías, en San Luis no existe paritaria, viene por decreto y salen los aumentos así. Nosotros por decreto se establecen los aumentos los establece el gobernador muchísimo antes de que comience el ciclo electivo en San Luis. Hay 190 días reales de clase, 190 días al año, los cumplimos a rajatabla, y nosotros hoy tenemos una excelente relación con los gremios y con los docentes, y no tenemos ningún problema y no hubo necesidad de llegar a las paritarias, porque los aumentos que el gobernador da al principio de año siempre son satisfactorios para el conjunto. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y como bien decías, son muchas cosas las que te puedo contar en un ratito, pero hay algo que nosotros, en base a lo que el Adolfo siempre dice, invitemos a que hagan turismo comprobación. Ustedes pueden ir a San Luis y pueden comprobar todo esto in situ, que les digo, está hecho y está construido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.